Oye, Luisfer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Has vuelto hace poquito de Cabo Pulmo, ¿verdad? Sí, en fin, era una espinita que tenía desde hace tiempo y bueno, pues a pesar de que, bueno, pues no eran las mejores condiciones de clima para irte a Cabo Pulmo ahora, pero bueno, hemos hecho una escapada. Aparte he Ujú, aprovechado para visitar también La Paz, que hacía muchísimos años que no estaba, para ujú. ver cómo está, que por cierto está cambiadísima, evidentemente. Y bueno, pues nada, luego pues básicamente tenía mucha curiosidad por ver qué es Cabo Pulmo, porque realmente es un destino que, entre comillas, ha irrumpido con cierta fuerza en los últimos tiempos. Ujú. Y bueno, siempre habíamos tenido en la agencia clientes como que estábamos como la sensación está agridulce, ¿no? Unos muy bien, otros muy mal, y entonces tenía mucha curiosidad por ver cómo funcionaba aquello, porque la verdad es que tiene mucha tela, ¿eh? O sea, quiero decir, es un destino que es muy bonito, pero que tiene unas peculiaridades que a lo mejor no tienen otros. Vale, eso es lo que me contabas antes de empezar, ¿no? Que es un destino que es el cachito de un cachito de un cachito, ¿no? Claro, Eh, efectivamente. O sea, para empezar, no es un destino muy, muy extenso. Es decir, bueno, si quieres hacemos un poquito de historia. Vamos a ver. venga. O sea, Baja California en general, ha sido el paraíso de los norteamericanos y sobre todo los de la costa oeste. Es decir, ha sido un destino de viajero independiente, ha sido un destino de viajero surfero y ahora últimamente, sobre todo por instancias del gobierno mexicano, se están empezando a desarrollar eh, a lo mejor zonas como Los Cabos o Cabo San Lucas, cuando antes todo era bastante más salvaje, ¿no? Básicamente es un desierto, ¿vale? Y entonces, bueno, realmente pues en la parte terrestre, digamos, pues el paisaje es bastante duro a nivel paisaje desértico, ¿no? Pero sin embargo, pues los fondos guardan pues ciertos secretitos. Entonces, realmente Cabo Pulpo se conoce desde más o menos los años 80, cuando una familia de norteamericanos que bueno, que estaban aficionados a volar en avioneta, etcétera, etcétera, vieron desde el cielo, vieron una cosa que, si me permites, la voy a enseñar, porque se ve Claro, perfectamente en el Google Maps. Simplemente he cogido claro. y he usado el Google Maps. No sé si lo veis, el Google Maps ahora. Sí, sí. Vale, bueno, entonces, si te fijas, aquí está Cabo Pulmo y Ujú. luego hay una especie de rayas en el fondo, ¿vale? Que están como no paralelas, sino oblicuas a la costa. ¿De Vale. acuerdo? Sí, ¿Ves eso las sí. sombras estas, no? Sí. Bueno, pues realmente este es el origen de todo. Aquí, pues esta familia dijo, ¿qué hay ahí abajo, no? Claro, con el agua más limpia y volando más bajo, pues vas viendo cosas, ayuda, qué formaciones, ¿no? Ujú. Y entonces aquí pues no vivía nadie. Y sin embargo, pues el hombre consiguió aterrizar la avioneta y tal y cual, y joder, se puso a hacer pesca submarina. La primera gente que vino aquí hacía pesca submarina. Y entonces, joder, se encontró con que había concretamente unos meros y unos pargos que eran impresionantes. Luego, pues esta gente en los años 80 digamos, se enamoró de la zona, una zona muy tranquila, y pasó una cosa clave, realmente una cosa clave para el desarrollo de Cabo Pulmo, que sería, bueno, el descubrimiento de un acuífero. ¿Me veis ahora? No sé si me veis. No has dejado de compartir pantalla. Bien. Un segundito, por favor, que no sé dónde estoy. Bueno, ¿tú me ves a mí, seguro? Sí, te veo. Vale, vale. Entonces, continúo. Entonces, el acuífero este lo que dio es un poco visibilidad al sitio y, sobre todo, habitabilidad, ¿no? Es decir, ya se consiguió agua y dijeron, bueno, pues vamos a intentar asentarnos aquí. Bueno, para que te hagas una idea, es una zona que no tiene absolutamente energía eléctrica. Sobre el tema de las líneas, sobre las líneas preguntaba, decías que les llamó la atención las líneas esas oblicuas a la costa, esa que Sí, nos has enseñado antes. ¿Por alguna particularidad les llamó la atención? Es decir, ¿tienen algo hombre, esas líneas que digan algo? sí, sí, porque claro, en otros sitios no había. Vale, y eso a lo mejor quería decir que había un arrecife, alguna cosa. Correcto. Vale.
Vale, Esa es vale, la vale. razón de Cabo Pulmo. Vale, Es un arrecife pequeño, pero tiene muchísima importancia. vale. Esto lo iba a exponer un poquito más tarde. Vale, disculpa, vale. No. Pero es así, es eso, o sea, esa es un poco la historia, ¿no? Lo Vale. que habían visto es unas líneas y de repente pues pescaban y sacaban pescados muy, muy grandes, ¿no? Vale. Y Estamos, ¿no? Sí, estamos. Sí, Venga, de hecho, esto está grabado. De hecho, pero comentabas que había un acuífero también, ¿verdad? Que esa correcto. fue un poco la que le dio habitabilidad al sitio, ¿verdad? Exacto, a partir de ahí se empezó a construir. Y entonces, bueno, pues empezó a venir un poco más gente y entonces entre ellos vinieron gente experta y, claro, determinaron que es el arrecife de coral duro más al norte de toda América, ¿vale? Y Ah, uno de los mejores arrecifes de coral del Golfo de California, por no decir el mejor, ¿vale? Lo que sucede es que no es muy grande. Son 8 líneas, 8 barras paralelas, ¿eh? Que son realmente donde se está desarrollando el coral. ¿Eh? vale. Y entonces eso es lo que le da, digamos, la peculiaridad al sitio. Que en otros sitios de la costa de toda la Baja California tú no encuentras esas formaciones, ¿vale? Porque es coral. Mientras tú, por ejemplo, en La Paz no tienes coral, ¿vale? Ostras. Coral duro, Sí, sí. ¿de acuerdo? Bien. Entonces, esta es un poco la cosa. Lo que pasa es que, bueno, pues allí empezó a ir gente a pescar, porque realmente no pescadores de pesca submarina, sino pescadores, digamos, locales, etcétera, etcétera. Y en el año 95 se decide hacer un parque nacional, ¿vale? Sobre todo para proteger el coral, porque pues, los pescadores fondeaban. Bueno, entonces deciden hacer un parque nacional y en ese parque nacional pues imponen unas normas relativamente estrictas, porque como decimos, el sitio no es muy grande y entonces lo que quieren es salvaguardar a toda costa este arrecife, porque además es probablemente de los más antiguos del planeta. Se le calcula que tiene como unos 100 millones de años o algo así. Hostia. Es una locura, sí. Entonces, pero ya os digo, o sea, realmente, o sea, es que es un sitio muy chiquitín, ¿eh? O sea, es una zona, es digamos como una pequeña delicatessen, ¿vale? Entonces, ¿a qué estamos aquí en Cabo Pulmo? Pues estamos aquí a bucear, ¿no? Porque, claro, eso es lo que nos gusta y por eso estamos. Entonces, bueno, pues si queréis voy a describir un poquito, Sí, voy a pasar un poco las zonas para que veáis, vale. bueno, Para- a lo mejor me voy a coger la chuleta porque tengo aquí todas las normas del Parque Nacional y entonces, en lo que respecta a los buceadores, las normas son muy estrictas. No se permiten los buceos, son de 50 minutos. no más de 50. No más de 50 minutos, luego lo explicaré por qué. Vale. Cada guía puede llevar máximo 6 buceadores certificados y hay que ir aproximadamente como a 2,5 metros por encima de la vida marina, por encima del arrecife de coral. Aunque, bueno, esto es un poquito más laxo porque a los fotógrafos se nos permite un poquito más, nos dejan un poquito más de espacio. Lo peor para los buceadores en este sistema es que el parque tiene cuotas por sitios de buceo. Y estas cuotas no son fijas, son variables. Es decir, se deciden por los responsables del parque en función de la presión que están teniendo los puntos de buceo. ¿Cuotas te refieres a máximo de personas Número de buceos máximo al mes por lugar. de buceos? Sí, de buceos. Es decir, si va un barco con 6 buceadores, 6. Y se descuenta de la cuota que hay. Con lo cual, normalmente tú cuando llegas al day center por la mañana no sabes dónde vas a ir a bucear. Porque los guías no saben si el lugar está abierto o está cerrado. Y todos los días tienes que solicitar al Parque Nacional dónde más o menos quieres ir a bucear. Y el parque te va a asignar una hora. Claro. ¿Qué significa? Que después de esa hora, es decir, de 11 a 12 de la mañana, por ejemplo, a las 12 ya no puedes estar en ese sitio porque vendrá otro, ¿vale? Otro barco o lo que sea. Máximo un punto por sitio. Entonces, para dar tiempo a subir y bajar, para hacer todo esto, por eso los buceos máximos son de 50 minutos, ¿vale? Vale. Porque los turnos en el punto de buceo son de 1 hora.
Vale. Ese es un poco el motivo. Pero eso es un poco frustrante y lo voy a explicar luego también por qué. Porque como en todos los sitios, pues hay sitios que son como un poquito más emocionantes, ¿no? Concretamente aquí, pues hay una cosa que a mí me parece espectacular, excepcional, pero excepcional yo no lo he visto nunca. Y es que puedes bucear tranquilamente con tiburones toro, pero sin feeding. Aquí no hace falta llevarles comidita, aquí están, ¿vale? Y se acercan mucho, sin comidita. Con lo cual a mí eso me parece, porque vale, yo estoy buceando con tiburones toros en otros sitios, pero siempre estaba la comida de por medio. Y entonces tenías la sensación de decir, bueno, los tiburones están aquí porque están o porque hay comida o lo que fuera. Bueno, pues aquí en Cabo Pulmo, por supuesto, está prohibidísimo, ¿verdad? Entonces, los tiburones, pues hacer un buceo con tiburones toros, bueno, francamente, bastante divertido, con la particularidad de que, bueno, de que solo está 6 más el guía en un sitio relativamente, bueno, con un gran espacio, con lo cual, pues bueno, en fin, no tienes ningún tipo, es una experiencia bastante bonita. ¿Qué es lo que sucede? Que claro, todo el mundo quiere ir a los tiburones. ¿Y qué es lo que pasa? Que el sitio de los tiburones es el primero que se cierra. Y la cuota se acaba, ¿no? Esa es un poco la conclusión, me voy a adelantar un poquito la conclusión del viaje que yo jamás recomendaría aquí, por ejemplo, pues ir solo para un día. Porque probablemente en un día no vayas a bucear donde tú quieras, sino vas a bucear donde te dejen, ¿vale? Y entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que puedes tener, digamos, sensaciones o experiencia contradictoria. Que hoy escuchas a todo el mundo, es un sitio maravilloso y resulta que el día que tú vas te han llevado a los sitios, digamos, un poco peores y claro, el buceo no ha sido tan espectacular como se reporta, ¿no? Entonces, es un sitio que es muy extraño en ese aspecto, porque en ese aspecto es bastante ingrato, en el sentido de que mucha gente pues dice, bueno, pues me voy a La Paz y me acerco un día a Cabo Pulmo y tal, como no es una zona muy grande y tal, bueno, pues tampoco eso garantiza mucho. O sea, Cabo Pulmo es un sitio en el cual hay que tener bastante paciencia y quedarte varios días. Aunque, como hemos dicho, pues es un sitio que, por ejemplo, pues no tiene electricidad. Toda la electricidad se genera vía generadores o vía placas solares, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso también limita bastante. Hombre, le da un toque porque ya llegar a Cabo Pulmo, unos 10 kilómetros antes del pueblo, ya se acaba el asfalto, empieza la pista. Entonces, es un pueblo construido pues también pues de una forma como muy autóctona, con tejados de palapa, todas las calles son de tierra, o sea, todos los coches están medio destartalados porque están, claro, están acostumbrados a andar por pistas, etcétera, etcétera y tal. Todo eso le da también un toque mágico, ¿no? Le da un toque de que realmente estás en un sitio que, joder, que es muy, como muy indómito, como muy, coño, que cuesta llegar, ¿no? Es que la verdad es que cuesta llegar, ¿no? ¿Y cómo llegas ahí? O sea, es decir, ¿desde dónde, bueno, cómo se puede llegar ahí? A mí, si alguien quiere hacer este viaje, sobre todo, hay dos claves. Puedes entrar por La Paz o puedes entrar por San José del Cabo. Si tienes más tiempo, yo entraría por La Paz y haría un combinado de los dos lugares, si no has estado previamente en La Paz. Si has estado en La Paz y no quieres repetir, bueno, pues puedes entrar por Los Cabos, por San José del Cabo, que está más cerquita, está como a 1 hora y media, 60 kilómetros, etcétera, etcétera. La carretera es bastante buena, excepto los 10 últimos kilómetros, que ya es cuando entras en las pistas del desierto, hasta que llegas a un sitio que te dice, bienvenido a Cabo Pulmo, y dices, Jesús, ¿dónde estoy? ¿No? Es un poco la cuestión, ¿no? Y todo es muy salvaje, todo funciona muy tranquilo. O sea, quiero decir que aquí pues las cosas también hay que tomárselas con mucha calma porque no hay grandes cosas. O sea, no hay comida, por ejemplo. O sea, es decir, toda la comida hay que llevarla. No hay supermercados o hay tienditas que te dan, con lo cual si, por ejemplo, te alquilas una choza o te alquilas una casa, que es lo que normalmente hace todo el mundo, porque como te imaginarás no hay hoteles, ¿no? Entonces, el alojamiento se funciona alquilando o bien habitaciones en cuartos en casas o, en fin, bungalows en la playa o tal. Pero luego, pues el tema de la comida, te tienes que ir a los cuatro bares, pero 4, cuando digo 4 es que no son 5, es que son 4, ¿vale? Y hay 2 tienditas. Entonces,
Es un poco la... Pero al final tiene una atmósfera muy, muy, muy viajera, una atmósfera muy, muy, muy bohemia, o sea, todo el mundo va descalzo por la calle, en fin, bueno, pues eso, ¿no? Eso también tiene un punto, porque es un sitio bastante... Así como, por ejemplo, pues eso, si vas a La Paz, pues estás ya en una ciudad con todas las ventajas y todos los inconvenientes. Me refiero que los inconvenientes de la ciudad, pero también las ventajas de que, bueno, pues te puedes disponer de más cosas, ¿no? Pero bueno, pues esto también tiene un punto. Por tanto, varias formas de hacer este viaje. O bien exclusivamente aquí, que entonces yo recomendaría ir a Los Cabos, va a salir más económico los traslados, etcétera, etcétera y tal. O bien combinarlo con, por ejemplo, con La Paz. Vale. Esa es un poco esto. Una cosa, es decir, 3 o 4 días de buceo en Cabo Pulmo y 4 o 5 buceos en La Paz sería perfecto. Vale, pues es un tipo 12 días, 13 días en total, ¿no? O sea, allí, o sea, no, una semana se quedaría corto. Bueno, una semana a lo mejor... el problema es que en una semana es que vas a repetir bastantes los puntos de buceo. Ahora os voy a enseñar una diapositiva. Vale. Donde vamos a ver un poquito cómo es esto, ¿no? O sea, decías como 4 días a lo mejor de buceo en Cabo Pulmo, quizá, como comentabas. 3, 4 días. 3, 4 días. Y días. bueno, pues esto. Vale. Vamos a ver. ¿Veis mi pantalla o no? Todavía no, ¿no? Todavía no. Un segundito. Ahora sí, espero. Ahora sí. Bueno, veis un poco esto, ¿verdad? Sí, veo la pantalla con los iconos de las... Bueno, de los puntos de buceo. Y si te fijas cómo están representados aquí también los arrecifes, ¿vale? Estas líneas que están oblicuas. Pero no veo, ahora lo que veo es tu pantalla con las fotos. Ah, vale, no ves... un segundito. Ahora dejaste de compartir. Bien, voy a verlo otra vez. Vamos a ver toda la pantalla. A veces te dice compartir pestaña, compartir pantalla completa. Es un poco lo que... A ver. Aquí tienes que ver mi fichero, ¿no? Sí, correcto. ¿Y ahora no ves la diapositiva? Solamente veo la carpeta con las fotos. Vale, pues entonces algo estoy haciendo mal. Un segundito. Un segundito. Sería toda la pantalla, no, pero toda la pantalla, ventana, es que no. Aquí. Ahora sí, ¿verdad? Entiendo que sí. Ahora sí. Vale, bueno. Bien, ya veo, no, discúlpame, pero no estoy acostumbrado. No te preocupes, para nada, nada. No sé eso. Bueno, ves aquí un poco lo que hablamos, ¿no? En la estrella es donde está el núcleo de la población, ¿vale? Y aquí se representan un poco las líneas donde están los arrecifes de coral duro, ¿vale? Y, bueno, pues estos son los puntos de buceo que ya ves que tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? Normalmente se hacen 2 buceos al día, se sale por la mañana y ya verás luego también por qué, porque también tiene su aquel, porque entrar y salir de aquí del agua es bastante peculiar, pero ya ves que no tienes demasiados sitios de buceo, ¿verdad? Entonces, tienes una cosa que las banderas amarillas son sitios de snorkeling, que también se hace a través del Parque Nacional, y también tienen sus reglas, digamos, precisas, ¿no? Vale. Entonces, vamos a ver. Bueno. ¿Ves un poco cómo son los barcos de buceo? Estás viendo ahora, ¿verdad? Sí. Y los llevan arrastrados con un tractor. Es decir, un segundo, voy a salirme de aquí otra vez. ¿Por qué? Bien, porque en esta zona no hay embarcadero, ni lo va a haber. Entonces, normalmente no es un sitio de aguas tranquilas todo el año. Y hay que sacar, cada vez que vas a bucear, hay que sacar la embarcación al agua y sacarla del agua. Y es un poco lío, es un poco lío.
Ahora, por eso el tractor ese que se veía en la foto. Correcto. Te voy a enseñar una película que grabamos, nos pareció curioso, de cómo se... A ver, un segundito. Bueno. A ver, voy a compartir otra vez. Bien, ¿ves esto? ¿Ves la película? Sí. Bien. Bueno, pues ya ves cómo estamos todos ya subidos en el barco. Hostia. Y el barco está subido sobre un remolque de 4 ruedas y está el tractor. Entonces, consiste en el tractor empuja el remolque al agua, pega un frenazo de repente y ¡bum! La embarcación... Con la misma inercia caéis al agua. Con la misma inercia sale. ¿Vale? Ostras. Para salir es más complicado. Para salir lo que haces es, digamos, el barquero tiene que amarrar el remolque como tiene 4 ruedas flota, entonces tiene que amarrar el remolque y una vez que está el remolque solidario con el barco, con el propio motor del barco, encalla el remolque en la arena y entonces viene rápidamente el del tractor, estira y saca el barco. O sea... Ostras, trabajo bien coordinado tiene que ser, ¿eh? Y no, y la verdad es que tienen una práctica que es increíble. O sea, porque yo digo, aquí, y cuidado, con olas bastante grandes, es decir, que el remolque te puede caer encima, bueno, en fin. Es una cosa de lo más curioso que he visto, ¿no? Además, cuando te dicen, venga, móntate, que no, es aquí, se entra al barco, hay que estar montado con el remolque y dices, Dios mío, ¿dónde me llevan, no? Esa es la historia. Y luego cuando vienes a la costa, te dicen, venga, échate al agua y vete nadando a la orilla. O sea que, vale. Porque tengo que arrear aquí, ¿no? Entonces, entonces, en fin, por resumir un poquito la cosa, un sitio bastante, digamos, salvaje a nivel de infraestructura y a nivel de formas de operar, etcétera, etcétera, etcétera. Me recuerda mucho a Sudáfrica en este caso, pero en Sudáfrica, como van en Mozambique también, como van con semirrígidas, pues prácticamente encallan directamente, ¿no? Esto, pero aquí no, aquí tienes que, digamos, es un poquito más sofisticado, ¿no? Eso es, hablamos de un sitio bastante salvaje, bastante indómito. No es difícil llegar a él, pero está bastante apartado de casi todo. No es un sitio demasiado grande. Y bueno, pues entonces, ¿dónde está la gracia del sitio? Bueno, pues en los fondos, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a enseñar unas fotos de esto, de buceo. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver un segundito. Bueno, primero voy a enseñar unas fotos un poco del entorno para que se vea bien. No estás viendo, ¿no? Ahora Aún no. Vale. Ahora voy. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, aquí se ve un poco toda la operación. Aquí están los barcos, el remolque, el tractor, el dive center. Bueno, esto es los cactus, esto es el paisaje de aquí, como en las películas de los westerns. Bueno, la playa de Cabo Pulmo, bueno, que es impresionante, es absolutamente solitaria. Aquí puedes andar y andar y andar y no te juntas con nadie. El censo en temporada alta son 115 personas, o sea, para que te hagas una idea. Aquí en el fondo se ven los puntos que has visto en el mapa, los que estaban más a la derecha, que eran el islote, y aquí también hay una lobera, que bueno, eso es importante por si acaso no quieres ir a la Paz, que uno de los objetivos de la Paz es los lobos marinos. Aquí tienes una lobera también, no tan espectacular como las de la Paz, pero bueno, puedes juguetear con los leones marinos. Vale. Bueno, más imágenes de la playa, un poco la carretera de llegada. Ya ves pista, ¿no? ¿Qué decías? Sí, la pista totalmente de tierra. Y aquí está llegando, no sé si se aprecia la pista como va bajando por aquí hasta llegar acá. Bueno, en fin. Más el paisaje, el secarral esto del desierto. Para que te hagas una idea, estas son las oficinas centrales del Parque Nacional, ¿vale? Ostras. Aquí es donde tienen que venir todos los días los
los guías a decir dónde podemos ir hoy a bucear. Entonces los del parque les dicen, pues tienes esto y esto, pues dame esto y esto. Entonces vienen y te dicen, pues hoy bucearemos aquí o allá, donde nos han asignado. ¿Vale? No hay muchos centros de buceo. También es cierto que es un sitio que tiene temporadas. O sea, es un sitio que durante la temporada alta, que normalmente suele ser noviembre, octubre, noviembre y un poquito de diciembre, esto está a tope. O sea, no hay sitio, no hay capacidad, porque no hay mucha infraestructura ni de alojamiento ni de centros de buceo. ¿De acuerdo? Temporada alta te refieres porque las condiciones de buceo son óptimas por esa época. Sí, y las condiciones climáticas, porque aquí, por ejemplo, durante los meses de entre mayo y septiembre, aquí te mueres de calor. O sea, lo normal es estar entre 35 por la noche y 42 por el día. Madre mía. Todo el rato. Y claro, no tienes energía, no tienes electricidad. Es muy difícil encontrar acomodación con aire acondicionado. No, tampoco funciona a tope. Entonces, pues la verdad es que durante los meses de verano este lugar se hace bastante duro. ¿Vale? Vale. Bueno, un poco la tabla de los animales que te puedes encontrar. Ya ves que, por ejemplo, pues los primeros meses del año es frecuente encontrarte con ballenas jorobadas. Los lobos marinos estos 3 meses no es porque no estén, es porque está prohibido, porque están en época de reproducción. Tortugas y delfines todo el año. Los tiburones, bueno, aquí normalmente en la primera parte del año es un poco la mejor época. Vale. Y más, otra de las cosas que es un puntazo son las mobulas. Que las mobulas, hay que explicar aquí una cosa, porque las mobulas están aquí todo el año. Lo que sucede es que han salido en los medios, en los últimos tiempos, unas aglomeraciones enormes de mobulas. No sé si has visto fotos de ellas. Sí. Vale, pues no es lo común. Realmente, mira, otra de las cosas que quise preguntar y me dijeron, no, esto no pasa siempre. Pasó hace 3 años, vino mucha gente, echó un montón de fotos y ahora da la sensación, todo el mundo viene y se cree que esto es lo normal. Y no es lo normal esas acumulaciones, ¿vale? Me contaron que, bueno, pues que hace 3 años hubo una acumulación de un montón, de miles de mobulas y además se quedaron durante meses en la zona, con lo cual era muy frecuentes verlas, ¿vale? Pero ya no son tan frecuentes. Vale. Incluso se vendían los tours para hacerlas en ciertas épocas del año, para ir a verlas, o sea, eso se creó o ya estaba, no sé. Sí, pero pues no es, o sea, es muy difícil volverte a encontrar esa situación. Te puedes encontrar 2, 3, 4, en fin, pero no esas aglomeraciones, ¿no? Vale. Bueno, estas son otras imágenes de la playa. Estamos desde el propio pueblo y, bueno, para que veas un poquito el ambiente, ¿no? El ambiente que hay, pues con los pick-ups que están para adelante, para atrás, para traer cosas, para llevar cosas, los tractores o también los mismos pick-ups para llevar, bueno, para mover las embarcaciones, etcétera. Y por fin quería ponerte alguna foto fotos debajo del agua. Entonces, a ver, ventana, bien. Bueno, el Bajo de los Meros, como su propio nombre indica. Esta es una foto en la cual es la que menos meros se pueden ver. No me digas. No tuvimos, tuvimos unos momentos de corriente. Entonces, una parte del arrecife estaba con baja visibilidad. Pero en uno de los extremos del arrecife, yo no te exagero nada si te diría que había 200 meros de este tamaño. O sea, una auténtica locura. 200. Sí. Estaban todos frente a la corriente y todos en formación, como están estos. ¿Verdad? Ostras. Bueno, entonces, bueno, pues la vida es lo que te vas encontrando. Es decir, te dejas llevar un poquito por la corriente cuando hay un poco esto y, bueno, pues de repente empiezan a aparecer peces por todos los sitios, de diferentes tipos, colores, mucha vida. O sea, vamos a hacer un break ahora. Sí. Entonces, los tiburones están en un punto que es un pecio que se llama el Vencedor, ¿vale?
Y la mala suerte de este lugar es que casi siempre tiene malísima visibilidad, ¿vale? Entonces veréis algunas fotos de tiburones, pero no con una visibilidad perfecta. Y eso todavía te da un plus da un poquito más de miedo, claro. Porque claro, tú estás viendo sombras que te están dando vueltas y no sabes exactamente a qué distancia están, ¿no? Ya. Bueno, pues eso te pone un poquito más... Ves que hay redes antiguas que se engancharon en los restos de los restos del naufragio del Vencedor. Aquí en el propio Vencedor, pues también pues, hay meros grandes. Ves un poco la visibilidad a la que te decía, ¿no? Es decir, es una mala visibilidad. Tuvimos la fortuna de ir 2 días al sitio y la cantidad de peces es muy grande, pero la visibilidad pues no es muy buena, ¿no? Pero es una pasada esto. Pero sin embargo vas a otro punto y de repente la visibilidad cambia radicalmente, ¿no? Y ya ves, aquí hay fotos pues con meros grandes, en otros sitios ya con visibilidades ya un poco más... Ya es, la cantidad de peces que hay es brutal. También son famosas las bolas de carángidos, no sé si las has visto en fotos y tal. Sí. Nosotros no tuvimos la suerte de que se formara la bola, pero vimos grupitos de carángidos, bueno, pues que estaban intentando, yo creo que, buscarse los unos a los otros, ¿no? Pero bueno, aquel no fue el día, ¿no? Pero ya, bueno, ya ves que hay peces por todos los sitios, ¿no? O sea, y peces peculiares. Yo lo conozco de Canarias, allá le llaman el ave de capitán. Bueno, pero bueno, y los peces muy confiados, o sea, se acercan mucho, no tienen, o sea, están haciendo un trabajo brutal porque o sea, la masa de vida está creciendo brutalmente. Claro, sí, desde que dicen es uno de los arrecifes que más ha crecido desde que lo protegieron, ¿no? Correcto. En el mundo, o sea, una barbaridad, o sea, es una cosa... Sí, sí. Es todo bueno porque se genera una cadena interactual, o sea, entre el coral y tal, la microfauna, los peces que comen a los más pequeños, los tal, y los peces no se sienten amenazados porque aquí no viene nadie a pescar, o sea, también tiene la ventaja de que es un sitio pequeño y muy fácilmente vigilable, digamos, ¿no? Es decir, bueno, ¿veis? Algunos pargos aquí amenazadores, pues meros de los nuestros también, todos los tipos. Y bueno, por último también pues tengo alguna foto más del naufragio. Esto es un trozo del pecio que se llama el Vencedor. Y ya bueno, pues cuando los tiburones se acercan un poquito más, pues te salen mejor las fotos. Entonces, bueno, pues... Qué bonito. Ahí, y son realmente grandes, o sea, no es aquí, no es... ¿Se sabe por qué motivo están ahí? Son residentes, son residentes. Un biólogo nos explicó que aquí reside una familia que es un macho, una hembra y tres juveniles, ¿vale? Nosotros tuvimos suerte de ver a 3 de ellos en un buceo y a 2 en otro. En un buceo vimos el macho, la hembra y uno de los juveniles. Este, por ejemplo, es uno de los juveniles, ¿vale? Y entonces están residentes y migran los 5, o sea, migran toda la familia junta. Pero hay un momento en el cual se quedan en esta zona, ¿no? ¿Y eso coincide con alguna época del año? Bueno, ya has visto en la tabla que, bueno, normalmente están casi todo el año, pero hay unos meses, los meses de, digamos, desde octubre hasta diciembre que no están. Ah, que no están. Que no están. Ah, vale. Y entonces vemos aquí un poco por ejemplo, los sitios que os he enseñado, ha sido el Cantil, que ha sido las primeras fotos. Ha sido aquí el Vencedor, que estaba los tiburones están aquí en el Vencedor. Y aquí el Bajo de los Meros y los Morros, estos 2 puntos de buceo que son muy buenos también. Aquí es donde, o sea, es curiosísimo, ¿no? Que, por ejemplo, en el mismo día aquí había una visibilidad increíble y aquí en el Vencedor la visibilidad bastante mala. Y luego también aquí en el islote. Eso, ahí tenemos alguna foto había aquí del islote, ¿no? Y bueno, pues prácticamente yo, bueno, creo que he intentado hacer un pequeño resumen de lo que se puede encontrar la gente si tiene las ganas de ir a Cabo Pulpo, ¿no? Un resumen. Bueno, es un sitio, yo insisto, es un sitio peculiar.
Sí, desde luego. Y además, yo de hecho no tengo ninguna pregunta. Todo lo que tenía por aquí apuntado lo has ido cubriendo y de sobras, porque sobre todo lo del principio, la historia que nos has contado de Cabo Pulmo, el por qué, cómo lo encontraron y tal, la verdad es fantástico. Realmente Hay que es poner las muy cosas en interesante. contexto, porque Sí, realmente sí, sorprende que de repente, joder, ¿por qué aquí hay tanta vida? ¿Por qué? O sea, sí, sí. ¿qué ha pasado aquí? ¿No? ¿Cuál es la razón? De repente, ¿por qué viene la gente aquí o lo que fuera? ¿No? Claro, claro, claro. Hay que poner un poco las cosas en contexto y en antecedentes, ¿no? Entonces, pues bueno. Fenomenal. Oye, pues muchísimas gracias, Luisfer. Eh, para si alguien está buscando un viaje de este tipo, loyangalani.com. Sí, podéis conectar con nosotros en mail@loyangalani.com y os encantados de guiaros un poquito por dónde cómo lo podéis organizar y cómo podéis exprimir el jugo. Pero acordarse siempre, o sea, es un destino que hay que venir con paciencia, es un destino en el cual también tiene un pequeño hándicap, y es que es caro en general, por varios motivos. Primero, porque la moneda mexicana está por las nubes, o sea, hemos pasado de 22 pesos por euro a 18 prácticamente en un año. Y entonces, pues casi, o sea, eso te encarece todo, te encarece pues aproximadamente un 10, un 15%. Segundo, porque está influenciado por un turista americano que es más generoso que los turistas europeos, que tiene mayor poder adquisitivo. Y tercero, porque todo lo de Cabo Pulmo hay que llevarlo allá. Entonces, eso son cosas que encarecen. O sea, no es un sitio en el cual puedes decir, joder, ¿qué he hecho yo de buceo o tal? No, desgraciadamente no. Pero bueno, pues con esto... normalmente os he dicho que se sale 2 al día, pero tampoco es cierto porque con el centro con el que trabajamos, en temporada alta es capaz de hacer una segunda salida de 2 tanques por la tarde, ¿vale? Por si Vale. acaso, por ejemplo, las cuotas se han agotado por la mañana, porque tienen, y entonces para poder distribuir los buceadores. O sea, no significa que puedas hacer 4 al día, sí podrías hacerlo, pero normalmente lo que hacen es duplicar para que todos los buceadores que acuden al centro tengan la posibilidad de bucear. Vale, es decir, que si no has podido bucear por la mañana, que puedas ir por la tarde, ¿no? Correcto, esa es la idea. Esa es la idea. Vale. Pero bueno, si tienes sitio, pues 4 buceos también lo puedes hacer. Pero bueno, con esta entrada, salida, yo no sé si te quedan ganas de hacer 2 entradas y 2 salidas de estas. Sí, no, por la tarde es mejor de paseo a la playa, ¿no? Es que subirse en un Sí, barco. es, y a tomarte unas cervezas que en México son Eso espectacularmente buenas. eso es verdad. Pues Luisfer, muchísimas Vale, gracias por todo, de nuevo. dale. Y nada, y seguimos en contacto. Si más adelante tienes más cosas, Hombre, más si quieras hablar que te apetezca, pues ya lo sabes, está tu casa. a mí necesito un poquito de tiempo, porque, bueno, pero, en fin, ya pensaré y a ver si se me ocurre algún sitio un poco chulo y diferente, ¿no? A mí lo que me gusta sobre todo es intentar buscar, digamos, sitios un poco fuera de las cosas convencionales, ¿no? Porque todavía hay sitios en el mundo en Claro. el cual puedes, en fin, buscar, aunque no sé, no ya a lo mejor las cosas más grandes y las cosas más espectaculares ya se sabe dónde están, pero siempre sitios que tienen un punto, algo de encanto, algo especial, ¿no? Entonces, Sí. Cabo Pulmo creo que es uno de ellos. Sí, la verdad que sí, yo el Cabo Pulmo lo conocía, obviamente pues lo conocía, pero lo conocía como puede conocerlo cualquiera, ¿no? O sea, un sitio de buceo particular y realmente poco más. Y hostia, con todo esto, la verdad que me gusta mucho esto que me has contado. Muy bien. Está muy chulo. Bueno, pues Pues muchas gracias, Isaac. Ya estaremos en contacto y ya sí, prepararé alguna otra cosa por el sudeste asiático, que es una zona que me encanta.